Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, yo pensaba hablar del Escorial, pero no sé cómo me la apaño, que voy a hablar de dónde está el arca de la Alianza. Eh, mm, el arca no puede, en primer lugar, se supone que existió, vamos a empezar por ahí, como el templo de Salomón, pero todo lo que tenemos son referencias escritas y se supone, ahora os lo voy a contar porque esto es más largo que un día sin pan, ya he hablado del Arca de la Alianza, pero ahora os voy a hablar muchísimo más. Se supone que está, o sea, los apirus, que eran del creciente fértil, lo que llamamos judíos, pero no eran judíos porque son hebreos, que luego se van a la tierra de Judea, pero que ya hay otra gente previamente. Es que al final confundimos la parte por el todo, ¿no? Pues los apirus están en el creciente fértil. Del creciente fértil emigra, no eran esclavos, cobran y construyen las catedrales. Ahí la historia de Moisés, que ya la habían relatado por los más antiguos, lo mismo que la del diluvio, que la Biblia lo copia, porque ellos viven en esa zona de entre el Tigris y el Éufrates, pues en teoría Moisés, que tampoco sabemos si existió, pero vamos a pensar que sí, pues digamos, es adoptado por el faraón y después en el convenio colectivo con el faraón, él era de estirpe real, no era de estirpe real, lo habían adoptado, coge a su pueblo y se lo lleva a las 12 tribus a lo que hoy conocemos como Israel, ¿no? Pero entonces eso viene, los Apirus llegan en el 1200, ¿vale? Y bueno, cuando se va al monte Sinaí, le entregan, estoy intentando mentalmente, digamos, estratificar, organizar las cosas para todo lo que os voy a contar, ¿no? Entonces, aproximadamente en el 1200, Dios le da las 12 tablas de la... Uy, las tablas de la ley, perdón, porque es que ya no sé lo que digo, las tablas, las tribus de Aarón, que era hermano de Moisés, ¿no? Bueno, pues le da las tablas de la ley en el Sinaí. Y esas tablas, pues le dice que quiere que sean guardados en una especie como de barco, pero que lo llevan 4 hombres con unos anillos de oro y una madera de acacia y recubierto todo de oro. Y eso es el Arca de la Alianza. Bueno, pues el Arca de la Alianza la Biblia habla muchísimo de ella, pero se pierde, no sabemos si está en Etiopía. Y la guarda un señor que no tiene ni ventana ni nada en una habitación, porque la reina de Saba, en un momento determinado, tiene un hijo que se llama Menelik, va a ver a su padre, etcétera, y entonces hay un cierto rechazo por todo el entorno de Salomón, y entonces Salomón se enfada muchísimo y cuando él vuelve a a Etiopía, pues le manda, que realmente era más Yemen, porque la reina de Saba era más de Yemen, de esa zona. Pero bueno, manda que los 12.000 chicos varones mayores de todas las casas, que son aproximadamente 12.000, vuelvan con este chico Menelik, que es su hijo, vuelvan hacia abajo al reinado. Y entonces roban el arca de la alianza. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis, ahora lo voy a contar mejor. Otra hipótesis es que está, ¿cómo se llama? En la plaza esta, porque Jerusalén, que os dije el otro día que era un término amorreo, se supone que tampoco sabemos si existió, porque aquí son todo hipótesis con hipótesis, solamente tenemos relatos filológicos, bíblicos, donde está, ¿cómo se llama? La cúpula de la roca, que es el lugar sagrado para los musulmanes, allí estuvo el templo de Salomón. Entonces resulta que los templarios, que se llaman así por el templo, pues estaban en lo que llamaban los establos de Salomón, ¿no? Y entonces ellos buscaron también el Arca de la Alianza y unos dicen que la encontraron y la escondieron en una iglesia de Francia. Todo es así, un disparate detrás de otro. Otros dicen que, me parece que Jeremías, que llegando al Estado de Israel, porque todo esto el Arca de la Alianza, pues yo que el Arca de la Alianza que conozco es la de Indiana Jones. Da vergüenza, pero no te diré otra cosa. Llegando a Judea, etcétera, pues resulta que van y la esconden en una cueva, la sellan, y entonces el día del juicio final, pues el arca saldrá. Así todo. Otros dicen que un faraón egipcio que conquista Israel, o sea que saquea el gran templo de Salomón que estaba sobre la cúpula de la roca. Claro, mirad una cosa, otros dicen que se está escondido bajo, pero cualquiera le dice a los árabes que su zona sagrada se van a poner a picar
a buscar a ver si hay ahí una cueva, o si estaba el templo de Salomón, o si está el Arca de la Alianza. Como comprenderéis, aquí para gustos, colores, todas las hipótesis que hay. No sé las que hay, pero ya os he dicho que entre el 1000 y el 500, porque el 500 me parece que son los babilonios los que yo me sé la historia de Israel mejor que la de España. Son los babilonios los que conquistan y saquean. Pero mirad, después va a estar Trajano, que también conquista. Pero ninguno, así, ninguno cuenta el Arca de la Alianza. Lo único que se puede suponer es que hay como 400 años donde el Arca de la Alianza se fuma. Porque resulta que los conquistadores, cuando saquean un sitio de este tipo, como el Gran Templo de Salomón, pues cuentan, o sea, cuando desfilan por Roma, por ejemplo, cuentan todas las cosas que han saqueado, hacen como un inventario. Los romanos para eso eran muy modernos y muy organizados, ¿no? Pues el Arca de la Alianza como que no aparece por ningún sitio, o sea, salen montones de cosas, pero el Arca de la Alianza no está. Y entonces, realmente, ¿dónde está el Arca de la Alianza? Existió el Arca de la Alianza, existió Moisés, existió el Templo de Salomón, porque ya al final, no sé, o sea, el Templo de Salomón se ha hablado, se ha dicho, se ha dicho, se ha hablado, pero ¿dónde estaba el Templo de Salomón? Porque no hay vestigio en ningún sitio. Y donde se supone que está es, porque lo dicen los templarios, etcétera, etcétera, es en la cúpula de roca, que tampoco se ha visto y que cualquiera, como está en el tema allí las cosas, como para hacer una... Le cuesta la vida a los arqueólogos, ¿sabes? Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento un poquitín de dónde está el arca. ¿Dónde está el arca? Lo dijo el barquero. Bueno, vamos a ver. Os voy a hacer una síntesis de fecha. Voy a darme un poquito de prisa porque si no, después en Sudamérica dicen que hablo muy deprisa, hijos míos. Aquí todo el mundo del canon universal. Bueno, en 1980 es la salida de los Apirus hacia Egipto, como os he contado. En el Sinaí, Yahvé entrega. Yo cuando quiero que mi niña me avise, le digo, por favor, mandar una zarza. Como soy un poco sacrílega. En el Sinaí, Yahvé le entrega a Moisés las tablas de la ley, como os he dicho, y se construye el Arca de la Alianza, porque es un Arca de la Alianza que no se podía mirar, solamente lo veía el rabí, el jefe, el rabino mayor. No se puede ni mirar ni tocar porque Dios te castiga, ¿eh? Y de hecho se roba y les cuesta una enfermedad a los que la han robado, una plaga de peste y se la devuelven a los judíos. Le dicen, tomad el arca que no queremos arca. Bueno, se construye el arca para contenerlo. Y entonces la arca con madera forrada con oro, con unos palos, con 4 anillas, pero chocan muchas cosas porque estaba estilo egipcio, esos querubines que hay, pero si los judíos tenían prohibido hacer figuras, es totalmente egipcio, eso lo tienen los faraones en sus enterramientos, tienen toda esta simbología egipcia y también es de la época de Tiro, toda esa zona. Bueno, sigo, que si no esto se me hace largo. Entre 1240, tengo que mirar la fechilla de vez en cuando, y 950 me la sé, los Apirus, estas fechas también se las han inventado, aproximadamente, hacia, no lo ponen, pero bueno, entre 1240 y 950, esto se usa el carbono 14 para aproximadamente dar una datación, pero es aproximado. Los Apirus, que no los judíos, se llaman Apirus, entran con el arca en la tierra prometida. Creo que se han hecho aquí una película. Bueno, cuando David conquista Jerusalén, el arca se instala en la nueva capital. En el 950 antes de Cristo, otra gente dice antes de nuestra era, que me parece mejor, porque no todo el mundo es cristiano. Pero bueno, nosotros decimos antes de Cristo. En el 950 antes de Cristo, Salomón, hijo de David, erige un templo que tampoco se sabe si existió. Pero bueno, nos da igual, porque aquí también hay un componente, ya sabéis, la religión, hay un componente de fe, y bueno, pues no lo sabemos, pero hablemos como si todo hubiera existido, el templo de Salomón, el arca, Moisés, David, etcétera. Bueno, el arca, es que, mirad, 3000 años nos contemplan, y eso es muy complicado. El arca de la alianza se guarda en el Santa Santorum el 935 a.C. Según el relato bíblico, el faraón Shishak, dicen los judíos que se llama Shishak, pero no se llama Shishak, se llama Shipón o algo así, ataca Jerusalén y saquea el templo, llevándose quizás consigo otra hipótesis, el Arca de la Alianza. En el 586, pero claro, los egipcios
el arca de la alianza estaba recubiertita con papel de oro, etcétera. Los egipcios tenían objetos de oro macizo 1000 veces mejores, y eso no le llama la atención. Pero no, en esta conquista no aparece que han cogido un arca de la alianza. Que todo el mundo cuando conquistaba hacía inventario para evitar determinadas cosas, ¿eh? Incluso en el, ¿cómo se llama? En la Pilar de Trajano, pues aparece minuciosamente todas las cosas, pero el arca de la alianza no aparece, que era el eje, la esencia del judaísmo, o de los hebreos, mejor dicho. En el 586 a.C., Nabucodonosor II conquista Babilonia, creo que lo he contado 1.000.000 de veces, se los lleva como esclavos y después, no me acuerdo cuál, los devuelve también a su tierra otra vez. Y toma Jerusalén y destruye el templo, pero ninguna fuente menciona el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, entre esos 500 años, ha desaparecido, nobody knows. Nadie sabe dónde. En el 70 después de Cristo, Tito Flavio Vespasiano destruye el segundo templo y en los relieves de su arco de triunfo no figura el Arca de la Alianza. Mirad, a quien tengo aquí pegándome empujones. Bueno, depositada por Salomón en la cámara más sagrada del templo, en el Santa Santorum de Jerusalén, el Arca de la Alianza desaparece, nadie sabe cómo ni cuándo, misteriosamente. Algunos dicen que esto son hipótesis todas, todo lo que les voy a contar son hipótesis, porque como no sabemos dónde están y cuándo desaparece, a partir de ahí son todas hipótesis. Bueno, algunos dicen que el faraón se la lleva a Egipto, otros que la saquea un rey babilonio o incluso que se traslada a Etiopía. Jerusalén, años 70 después de Cristo. Los soldados romanos que llevan a cabo todo el asalto final del monte del templo destruyen los últimos focos de resistencia. A continuación se entregan al saqueo de los tesoros del templo de Yahvé. Muchas riquezas. Esto es la cúpula de la piedra, donde están ahora los musulmanes. Entre otras muchas riquezas debe encontrarse el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de la religión judía. Pero no está. El historiador hebreo Flavio Josefo, que es contemporáneo, dice que no está. Narra, porque todo esto no lo sabemos por narraciones, no lo sabemos por otra cosa. Y meses después, en el desfile triunfal de las tropas de Tito sobre Roma, que se hacía alarde de cuál había sido, porque Roma tenía muy claro, era muy moderno. Hay una inversión, tiene que haber una rentabilidad. Tienen un idioma que es idioma de ejército. Bueno, en ese desfile de Roma que muestra los tesoros expoliados en el santuario y no aparece el arca por ningún sitio. En ambos casos la noticia es la misma. El arca de la alianza está desaparecida. Hace mucho, entre otras cosas porque es que hace mucho tiempo que desapareció, hace como 500 años, no, casi 1000 años. Hay que volver siglos atrás a ver qué pasa, para saber qué es lo que le pasa al Arca de la Alianza y cuáles son sus primeros emplazamientos. El Antiguo Testamento cuenta cómo Yahvé, tras entregar las tablas de la ley a Moisés, que yo estas cosas, perdonar, está en un colegio de monjas, pero nos ponían películas, pues me sé mejor, yo qué sé, Cecil B. DeMille, en los 12 mandamientos, no se me acuerdo cómo se llamaba. Soy hija del pop, no sé mejor las películas ¿cómo se llama? Que la lectura es sagrada. Bueno, que a Moisés se le entrega en el monte Sinaí y ordena construir, Dios, Yahvé, un arca de madera de acacia revestida totalmente con panes de oro, láminas de oro costosas. Bueno, en sus 4 extremos lleva 4 anillos y también de oro, y donde se encajan unas varas de madera que son también de acacia. ¿Qué puedo decir? Con láminas de oro. La caja tiene, es que si fuera oro macizo, eso no hay quien lo mueva, ¿eh? Niño, estate quieto, tengo aquí todos los gatos. Bueno, la caja tiene una tapa que es como si fuera un barco, que recuerda mucho la estética egipcia. Mirad, estoy gatilandia en este momento. Y encima hay 2 querubines con las alas extendidas, que lo hemos visto en Indiana Jones. Tengo gatiperros por todos sitios. Bueno, en su interior se tiene que guardar las tablas de la ley y la vara de Aarón, que era el hermano de Moisés, que tenía una vara. Yo ya pienso en Harry Potter. No me hagáis caso, que soy una sacrílega, que tiene poderes milagrosos. La descripción que hacen las fuentes antiguas del Arca de la Alianza parece remitir a un objeto de raíces egipcias. La estética es totalmente egipcia, así, totalmente. Se percibe mucho parecido, porque los querubines están con las alas extendidas, pero si estaba prohibido hacer figuras para los apirus. Los querubines tienen forma de barco, la caja, y se utiliza
en los festivales egipcios para trasladar las imágenes de la divinidad. Es egipcio, estética egipcia, que luego es Art Deco en los años 20. La forma recuerda también objetos de arte egipcio, como un sarcófago de madera recubierto de láminas de oro en la tumba de Tutankamón, los querubines, cuyas funciones protectoras, que en Egipto son todos, si vais, son todos alas extendidas. Vais a un sitio, me refiero a un sitio antiguo de arte egipcio, y son todos, vas a un portal y están unas alas extendidas. Bueno, también no solamente remite a Egipto, sino otras culturas que son del Oriente Medio. Pues yo pienso que la zona del Líbano, todo esto, ¿no? De nuevo, la tumba de Tutankamón, es que es muy oriental, la tumba de Tutankamón, se encuentran sarcófagos de cuarcita que tienen, y al rey que está flanqueado en las esquinas por unas alas que están extendidas, por sus cuatro esquinas, por figuras de dioses con las alas extendidas que están protegiendo. También se pueden encontrar paralelismos en el arca judía con el sarcófago del rey Ahiram. Ahiram, el fundador de mi ciudad, que es Jairo en este momento, Jairam, ¿no? Pero bueno, en aquella época son las etimologías, Hiram de Tiro, que son fenicios, lo que he dicho antes, la zona del Líbano, fenicios, que después cartagineses, que me corrigieron, con los tronos de divinidades sostenidos por animales alados, como las de los esfinges de Ayaírín en Chipre, pero todo el Mediterráneo, o con los Lamatsu, porque nosotros nuestros tartesos, que tengo que volver a hablaros, pues son también muy orientales. La forma de hacer las cosas son de una delicadeza finísima, aunque se mezclaran con los del lugar. Tienen un arte refinadísimo. Bueno, lo mismo que hay toros alados que protegen las entradas de las ciudades de Asiria, las persas, que también me encantan, y también llama la atención la presencia del arca de los querubines, porque supone un quebranto de lo que es la prohibición de construir imágenes que se lee en el capítulo 20 de la Biblia, del Éxodo, que dice, tengo que leerlo, ¿eh? No te fabricarás escultura ni imagen alguna de los que existen en los cielos por arriba, o de los que existen en la tierra por abajo, o de los que hay abajo de las aguas bajo la tierra. Bueno, tras su construcción, el arca pasa a ser el centro de la vida religiosa israelí. Durante los años de marcha por el desierto de Negev, el arca conduce al pueblo. Es que a todo esto digo yo, pues si el arca tenía tantos poderes como permite que... Niños, estaros quietos, por Dios. Que si tenía tantos, porque me parece que la ciudad de Jericó, en tus murallas, Jericó, en tus murallas, Jericó, lo cantábamos de pequeño, ¿no? Pues por la magia del arca, no solamente se abre el agua del Jordán, sino que se abre también, se destruye las murallas de Jericó. Cuando toca la trompeta esa, que no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre hebreo, y bueno, tiene como muchos poderes, ¿no? Pero, ¿y por qué no la mantienen? Y así cuando llegan los romanos, los otros, los babilonios, los otros, pues que se queden por ahí por la puerta. Pues no, la esconden. Bueno, del arca de la alianza tiene un papel determinante en la guerra de israelitas con otros pueblos. El arca tiene unos poderes increíbles que les ayudan y les castiga a los extranjeros. Las aguas del Jordán se separan, se abren al paso. Y la ciudad de Jericó, como os he dicho, Jericó era una ciudad cananea. Yo que creo que ya lo sabemos, toda esa geografía. Yo cuando iba por allí, por esa zona, iba con los nombres. Me pasa como cuando voy por España, por zonas que no conozco, y digo Piedraíta, y después digo Piedrafita. Así los nombres antiguos, porque voy por la carretera y ya me van viniendo. Fue asediada y cuando Josué, la muralla de Jericó, y caen en su presencia porque llevan el arca. Tras tocar los sacerdotes israelitas 7 trompetas. Bueno, es que no sé cómo se llaman las trompetas esas que son como un cuerno, la shafar o algo así. Bueno, existe también la prohibición de tocar o mirar dentro del arca, que os lo he dicho antes, es peligroso, te puede matar. Y en teoría ellos dicen que Yahvé te puede matar, no sé yo. Bueno, tras marchar por el desierto durante el éxodo, el arca de la tierra prometida con los israelíes se establece en el santuario. Allí permanece hasta que con motivo de una batalla contra los filisteos es trasladada a la ciudad de Ben Eser. Y los filisteos vencen a los israelitas y se quedan con el arca de la alianza. Y les da una puesta y que se mueren todos. Y les devuelven el arca. Bueno, el arca se la llevan a Hadod, Gat y Ekron, que son ciudades que forman parte de la Pentápolis filistea, junto con
Ascalón y Gaza. Finalmente los filisteos deciden devolver el arca porque sufren una epidemia de peste y le atribuyen el mal rollo al arca. Y que dice, "Ah, Dios ya ves, se ha vengado de nosotros, vamos a devolverle el arca". Era muy supersticioso en la época. Bueno, David, segundo rey de Israel, que reina entre el 1000 y el 961, traslada el arca a su nueva capital, Jerusalén, Jerusalén, y se la arrebatan a los jebuseos. Allí permanece alojada en una tienda que le llaman el tabernáculo, eso me suena a una taberna, que en España decimos tabernáculo, hasta que su hijo Salomón, Shlomo, 961-962, 22 a.C., 40 años, construye el templo en la cima del monte Moriah. Ese templo dicen que existió, pero nunca se ha habido vestigio de que ese templo existiera, que es el que está en la cúpula de la roca, que cualquiera se pone a hacerlo. Arqueología allí. Bueno, a partir de ese momento ellos dicen que, ¿cómo se llama? El muro de las lamentaciones, dicen los musulmanes, que se ha visto con carbono 14, que es una muralla omeya. Allí todos los días se pega, se lanza los cuchillos. El arca está en el Santa Santorum del templo, que se supone que está en la esta de la roca, pero que nunca se ha visto y tal. Una habitación a la que solo puede entrar el sumo sacerdote, el rabino mayor, una vez al año. ¿Dónde está el arca? No lo sabemos. El relato que hace el primer libro de los reyes, cómo se introduce el arca en el templo, es la última referencia que hay del arca que tenemos. A partir de aquel momento ya no se vuelve a saber nada del arca. Es objeto de especulación, pura especulación, y hay montones de especulaciones. La ausencia de referencias podía explicarse por el hecho de que el arca no vuelve a salir del templo y que se encuentra, como hemos dicho, unos dicen que en las cuevas del templo, en el subsuelo del templo, se guardó el arca. Pero cualquiera va, a los musulmanes le dice que... Bueno, en una habitación a la que no tenía acceso más de una persona, pero ya desde tiempos muy antiguos los judíos constatan que el arca no se encuentra en el templo y comienzan a surgir explicaciones para todos los gustos, sobre todos los gustos y edades, sobre la suerte que ha tenido el arca. Porque para ellos es el objeto más sagrado de su religión, el arca de la alianza. Bueno, según las fuentes bíblicas, las únicas de las que podemos disponer, se puede asegurar que al final del periodo del primer templo, o sea, hacia el 950, ahí desaparece, al 586, el arca no está en el santuario de Jerusalén. En el libro del profeta Jeremías se explica que los reyes judíos dejan de invocar al arca de la alianza y de convocar al pueblo en su nombre porque ya no se encuentra en el templo, no se encuentra entre ellos. En Jerusalén el arca está alojada, es que una cosa que ocurrió hace 3000 y pico años, es difícil saber cuál ha sido su suerte. Lo mismo la han fundido, yo qué sé. En Jerusalén el arca está alojada en una tienda, como os he dicho antes, que se llama tabernáculo, hasta que Salomón edifica el gran templo en lo que hoy es la esta de la roca, que es zona musulmán, que es espacio musulmán sagrado. Es que es en lo alto del monte Moriah, la cúpula de la roca se llama. Así pues, cuando el rey Nabucodonosor II de Babilonia conquista Jerusalén y destruye el templo en el 586, no encuentra el arca. Lo mismo que le ocurre a Tito 3 siglos después. La conclusión es que la desaparición debe tener lugar entre el 950 y el 586, como os he dicho antes, o sea, el siglo X y el siglo XVI, hacia el nacimiento de Cristo, ¿no? Y el siglo VI, entre el siglo, o sea, durante 400 años aproximadamente. Bueno, cuando los babilonios estaban en la ciudad santa, pero ¿cómo se produce esa desaparición? Porque era un pedazo de cacharro, que ¿para qué? El Antiguo Testamento ofrece varios indicios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 14, se dice: en el año quinto, el rey Roboam, Shishak, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, se apoderó de todos los tesoros de la casa de Yahvé y del palacio real. Todo lo cogió. La mayor parte de los investigadores identifican a este faraón Shishak del relato bíblico con el Sheshak, que de Shishak a Sheshak, que era fundador de la dinastía 22, que alrededor del año 935 a.C. emprende una campaña militar, porque claro, era un imperio y tenían que expandirse. No se podían quedar igual, porque el que se quede igual pierde. Siempre se tenían que estar expandiendo. Entonces hace una campaña hacia Palestina. Sheshak consigna el relato de la campaña en un pilono, pero ahí, o sea, en un pilono es como una piedra monumental grande del templo de Karnak, y ahí pone, pero en ese texto no aparece el arca de la alianza
Para nada. En ese texto de Jerusalén no aparece en la lista de ciudades que han sido conquistadas durante la campaña, con lo cual todas estas ciudades se encuentran al sur del desierto de Negev, como os he dicho, la zona fronteriza con el Sinaí, que están pegadas a Egipto. Por lo tanto, pues lejos de Jerusalén. Si el rey egipcio Shishak se apodera de todos estos tesoros, no lo sabemos. De la casa de Yahvé, ¿por qué la fuente egipcia no mencionan el arca? Porque esas piedras que hacían conmemorativas de conquista eran como para presumir, para mostrarle al mundo, mirar, he conquistado tal más cual y no sé qué. Entonces, incluso muchas veces mentían añadiéndole cosas. Pues si has conseguido el arca de la alianza, no lo va a poner. Si ha conquistado Jerusalén, tampoco lo va a poner. Pues allí no aparece ni Jerusalén ni el arca de la alianza. Bueno, aún así, si quisieran tirar de ese hilo aferrándose al relato bíblico, tendría que asumir que, puesto que el texto dice que el faraón se apodera de todos los tesoros, también el arca habría caído en manos de Shishak, Shekón, o como se llame, Shishak, Shishak, Sheshonk. Entonces, ¿por qué las fuentes egipcias no mencionan el arca? Quizás para ellos el arca no era una cosa, porque tenía una cajita con unos querubines, pero ellos tenían oro macizo y es una cosa con panes de oro. No era más que una cajita de madera cubierta. Bueno, ellos estaban acostumbrados, tenían un arte esplendoroso, espectacular, etcétera. Es mucho más suntuoso, es lógico que no se preste demasiada atención. Bueno, es la teoría que explora la famosa película de En busca del arca perdida, que está hecha por Spielberg, protagonizada por ese protagonista es Indiana Jones, el profesor de arqueología. Y según la película, han hecho un guión con base en la realidad, el arca estaría en la ciudad de Tanis, en el delta del Nilo, en un lugar conocido como el Pozo de las Almas, Pozo de Alma, donde lo habría ocultado Shishonk. La tumba del faraón parece que estuvo en esa necrópolis real, pero hasta hoy no se ha podido visibilizar y es probable que fuera saqueada hace muchísimos siglos, porque los saqueadores no son de ahora, ¿eh? Así que no hay esperanza de encontrar el arca allí. El judaísmo ha conservado otras tradiciones sobre el paradero del arca de la alianza. La primera lleva un siglo antes de la destrucción del templo de Jerusalén por Nabucodonosor. En el siglo segundo de Crónicas cuenta que durante el reinado de Menasés de Judá entre el 687 y el 642 los asirios eran muy aguerridos, que unos años antes habían destruido el reino del norte de Israel en el año 71 a.C., han fracasado en una ocasión de intentos de destruir también el reino sureño de Judá y la capital Jerusalén, y vuelven a amenazar su integridad hasta el punto de apresar al propio rey. Dice, trajo Yahvé sobre ello a los jefes del ejército de Siria, quienes prendieron a Manasés con garfios, lo ataron con grilletes y lo condujeron a Babilonia. Después lo devuelven, ¿eh? Devuelven a Manasés. Me suena a Meneses. ¿Cómo es la plata Meneses? Meneses, pues es Manasés. Solo para convertirse en uno de los reyes vasallos de los asirios. Lo que hacía era pagarle como un tributo, pero no solamente es que le pagaran un tributo porque no lo mataran, sino que también el rey el rey Asharadón era un malvado y su hijo Asurbanipal. Y entonces la forma tradicional del masallaje consiste en el pago de un tributo que asegura al rey vasallo que no lo van a tocar, un cierto respeto, pero el conquistador asirio en este caso era muy perverso, por lo que cuenta la Biblia. Manasés era un compendio de perversiones y maldades y con muy poco apego por el exigente Yahvé y su templo, que profana en varias ocasiones y roba. Entonces también podría ahí haber robado el arca de la alianza. Así que resulta fácil imaginar que entre tributo y tributo los asirios podían haber robado el arca de la alianza, porque eran objetos de valor, todo lo que fuera cosas de valor, y por supuesto en el templo como la famosa arca. De todas formas, no existen pruebas de nada de esto, ¿eh? Estos son hipótesis. Otra tradición que recoge el Talmud, que es un código religioso mucho más tardía que hacen los eruditos hebreos entre el siglo III y VI de nuestra era después de Cristo, sugiere que unos años antes de la destrucción de Jerusalén por el rey Josías, que es del 640 al 609, esconde el arca
aquí se han inventado todo el mundo, junto con los demás utensilios sagrados del templo, en una cueva en Jerusalén que Salomón había construido tiempo atrás. Los rabinos de los primeros siglos de la era cristiana creen que este hallazgo del arca sería uno de los signos que anunciaron la llegada del Mesías. Bueno, pues ambas tradiciones, la de Josías y la de Salomón, parecen ser relatos judíos realizados a posteriori para tranquilizar la conciencia sobre el incierto destino del arca, que está reflejando el deseo de que no haya caído en manos impías y la hayan destrozado por haber, yo qué sé. Bueno, el momento de la conquista de Jerusalén por los babilonios en el año 586, que los cogen como esclavos, pero después al paso del tiempo los devuelven, también da lugar a diversas tradiciones sobre el posible destino del objeto sagrado de la Arca de la Alianza. El texto conocido como Cuatro Esdras o Apocalipsis de Esdras, Esdras ya os conté en otro día en un canal, que es el que fusiona muchos de los escritos que vienen del siglo X, que no debe de confundirse con el libro bíblico del Apocalipsis. Es escrito en los años 70 y 218 después de Cristo y llega a estar incluido en la Vulgata de San Jerónimo, en la Biblia latina cristiana que se traduce. Lo dije que cada libro, uno estaba en hebreo o en, ¿cómo se llama?, en arameo, otro estaba en griego, etc. Y entonces, para formar parte de los textos revelados por la Iglesia copta. Bueno, en este texto se apunta que cuando Nabucodonosor toma Jerusalén, entre el botín obtenido por las tropas babilonias se encuentra todo el tesoro del templo de Salomón, incluida el arca, la cual acaba en Babilonia. Otra hipótesis más. Sobre la suerte que corre después no se dice nada más. La otra tradición que sitúa a este momento de la caída de Jerusalén la tiene los protagonistas del profeta Jeremías. En el segundo libro de los Macabeos se cuenta que estos son hipótesis. Que este profeta, después de tener una revelación, toma consigo el tabernáculo y el arca. El tabernáculo era la tienda esa que los refugiaba, ¿no? Y el arca de la alianza, y tras cruzar el río Jordán, llega con todos estos tesoros hasta el monte Nebo y en la actual Jordania, el lugar donde, según la tradición, Moisés puede ver la tierra prometida antes de morir y donde es enterrado. Jamás nunca se vio esa tumba. Bueno, al parecer Jeremías se encuentra allí una cueva en la cual esconde los objetos y luego ciega la entrada. Otra hipótesis más. Una vez cerrada la cueva, ninguno de los presentes es capaz de recordar el camino para recuperarlo, por lo que Jeremías declara el lugar como secreto hasta el día del juicio final. Bueno, en nuestra época surgen otra hipótesis sobre el paradero del Arca de la Alianza. Yo os he dicho los templarios. Así, el arqueólogo Lynn Riesmeyer sugiere que durante la construcción del Templo de Salomón habrían enterrado el arca en los cimientos del mismo, lo que explicaría por qué no hay ninguna referencia posterior al arca en la liturgia judía. Eso es una hipótesis. Lo más curioso de esta teoría es que es compartida por una corriente religiosa judía actual que persigue la restauración del Templo de Jerusalén en su lugar originario, es decir, donde actualmente se levanta la cúpula de la roca, espacio sagrado musulmán. Eso, si lo tocan, hay lío. Toda la explanada de la mezquita de Jerusalén es un lugar sagrado para el Islam, lo que ha provocado infinidad de conflictos, como podéis observar si ponéis el telediario en los últimos años, y continúa con los israelíes. De manera que hoy por hoy es que Israel es una ciudad sagrada para las tres religiones abrahámicas. Así que resulta impensable que se puedan realizar excavaciones arqueológicas en ese lugar, como os he dicho, porque es uno de los más sensibles de todo el planeta. Queda, vamos, es que los matan, ¿eh? Queda pendiente para un futuro que no parece muy próximo, que sea la posibilidad de excavar y encontrar los cimientos de lo que fue el antiguo templo de Salomón, que nunca se ha encontrado. Por cierto, cuya existencia no tenemos ninguna prueba, no hay ni cero prueba. Bueno, una vez más, el arca está y no está al mismo tiempo. Está estas cuatro miniaturas decoran bueno, el arca era el recipiente en el cual se guardaban las tablas de la ley que os he dicho, por lo que debía ser tratada con veneración, pero no se trata de ningún tipo de adoración al objeto en sí, sino que se considera la tapa que cierra, es como el arca de Yahvé, tal como el propio Dios comunica a Moisés. Ahí te citaré y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre todos los querubines que estarán sobre el arca. Éxodo 25. Bueno, durante la marcha por el desierto, Yahvé se manifiesta en una especie de columna que hay que precede al pueblo de Israel. Ahora
que tiene en el arca Yahvé se hace presente en su trono, entre los querubines. Los doctores de la ley judía en su época, posterior a la destrucción del templo por los romanos en el año 70, desarrollan el concepto de la Shejinah, o presencia de Dios en el arca. Con ello no se refieren a la presencia corpórea de Yahvé, sino a una señal inequívoca de la existencia de Yahvé, como es la luz de un faro por la noche. Yo no sé si eso sería porque Spielberg lo pone como si fuera radiactivo. Al verla sabemos que se trata de un faro, pero lo que vemos no es un faro. Cabe entonces preguntarse si el arca y el templo ya no existen donde se encuentra ahora la Shejima. La historia de la visita de la reina de Saba, esto es lo que os conté antes, a Salomón, que tuvieron un hijo, inspira la teoría de que el Arca de la Alianza se traslada en secreto a Etiopía. Allí se expone, no me acuerdo cómo se llama. Allí se expone la Quebrá Nagas o Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, que tienen unas creencias que son como anteriores y una forma de vivir el judaísmo, los falasha, que luego se llevan al Estado de Israel. Bueno, un texto del siglo XIII. En Yemen había también muchísimos judíos. Me cansé de ver casas antiguas con la estrella de David, pero muchísimos. Un texto del siglo XIII que remonta a la genealogía de los reyes de Etiopía, Salomón. Según estas tradiciones, cuando la reina de Saba visita a Salomón, concibe un hijo que se llama Menelik. Esa historia yo creo que la sabemos todos. La reina de Saba, que realmente era yemení, que cuando cumple 22 años va a Israel a conocer a su padre. Salomón lo reconoce como hijo, lo abraza y lo quiere, pero provoca muchísimo recelo entre la élite, entre su corte. Viéndose presionado, Salomón se ve obligado a enviar a su hijo de vuelta a Etiopía, pero irritado ordena que Menelik sea acompañado por 12.000 varones, los primogénitos de cada casa, incluidos sacerdotes como Azarías, hijo de Sadoc. Según esta leyenda, son ellos quienes roban el arca de la alianza y llevan consigo, comunicando el robo a Menelik cuando ya era demasiado tarde para devolverla. Así, el arca acaba en Etiopía, en la iglesia Santa María de Axum. Axum, qué bonito. Es una preciosidad donde tan solo puede verla un monje que está consagrado de por vida a su cuidado y donde no hay ninguna ventana. En décadas recientes, el destino del Arca de la Alianza se ha puesto en relación con los templarios también, como os he contado. La Orden del Temple se funda en 1129, justo 30 años después de la toma de Jerusalén por los cruzados, que hacen un genocidio que para qué. Instala su cuartel general, por eso se llaman templarios, en el antiguo templo de Salomón, en la explanada de las mezquitas, donde en su día había estado el templo de Yahvé y donde proviene el nombre de la orden, como os he dicho, los templarios. Ahí ocupan una zona subterránea que era el llamado establo de Salomón, y eso ha inspirado teorías sobre la posibilidad de que allí se dedicaran a buscar el arca de la alianza. Algunos autores plantean que la buscan pero no la encuentran, mientras que otros afirman que sí que la encontraron y que se la llevaron a Francia. Los franceses que no tienen abuela. A Inglaterra o a Francia. En un libro publicado en 1966, Louis Carpentier dice que algunos templarios que escapan a su violento final de 1312, ya sabéis que fue tremendo. Ya os he hablado. Se lo llevan a la iglesia de Rosilín, próxima a la catedral de Chartres. Es que la catedral de Chartres es muy mágica, ¿eh? Os he hablado también sobre las vitrales de Chartres. Chartres es muy misteriosa. Obviamente se trata de hipótesis, basada en una cadena de hipótesis y bueno, nada de lo que os he dicho es demostrable. Espero que os haya gustado y hasta mañana.